Bueno, no sé qué pasa, pero bueno, me he cambiado de línea y creo que ahora irá bien. Muy buenas noches a todos. Mira, sí hemos dado un poquito de tiempo a que apareciera la gente. Pues vamos a por ello, que ya vamos con poco tiempo. Vamos a iniciar hoy la séptima fase, decía, del recorrido. Hemos ido reflexionando sobre algunos aspectos de la conciencia y hoy llegamos, dice así, a la cima del cuerpo humano, al menos en su dimensión tradicional. Su dimensión tradicional, la cima del cuerpo y de su despliegue era el séptimo chakra. Esta cima del cuerpo no es, sin embargo, la extremidad superior de su ser. No es una extremidad, no es un fin, nos viene a decir. Muy buenas. Luego continuaremos sobre este tema, pero sobre el lugar de ubicación donde este ejercicio fue enseñado, fue en el monte Tabor, en la parte alta, un monte que presenta en su parte alta una zona plana, como un altar ofrecido a los cielos, y que es análogo a la cima de nuestro cráneo. Ahí donde se sitúa el lugar de emanación del séptimo chakra que coincide con la zona que se llama la fontanela. Es un lugar de unión entre tres huesos del cráneo que durante la vida de bebés está blando, no está osificado, y eso permite el crecimiento de los huesos y del cerebro hasta que finalmente se osifica. Dice, en ese punto se eleva el fuego de nuestro séptimo chakra a pesar de todo lo que sumerge nuestra personalidad encarnada en el flujo de las vicisitudes de la existencia. A pesar de nuestra participación en la película, ¿no?, de la separación, ese fuego de 7 está conectado siempre. Por otro lado, este monte en el que aprendieron la práctica de esta séptima fase estaba cerca del monte en el que aprendieron la primera fase al principio del recorrido. Y esto viene a recordarnos una vez más lo cerca que está lo alto de lo bajo. Y es una manera de hablar porque en realidad, en un sentido real, lo de abajo sin lo alto no existe. Entonces, en este viaje nuestro lo esencial es la conexión entre ambas cosas, y recordar siempre en no hacer separación ni comparaciones entre las manifestaciones de nuestra experiencia, aunque sí tener muy claro quién es quién y dónde posicionarnos. Bueno, estos son unos preliminares. Esa zona de la fontanela, decían los esenios, que era por donde el alma penetra en el cuerpo con el fin de habitarlo para finalmente encarnarse, eso decían. Y defendían igualmente que si era por ahí por donde el alma encarnaba, también debía tratar de abandonarla por ese mismo punto. Por lo que toda nuestra vida debería estar dedicada a reabrir esa puerta, aunque ésta pareciera haberse vuelto a cerrar para siempre. Es como una metáfora de la separación, como si esa fuera el lugar simbólico por donde conectamos con el origen, y por el punto es 7, es el lugar en el que se abrió el viaje y el lugar al que debe volver. Entonces, aunque parezca eso cerrado, osificado, olvidado, todo el propósito de la vida es para reabrir esa puerta. Y ese es justo el desafío y el propósito y la petición que se nos hace en esta época. Abrir esa puerta. No es casual que
en todas las grandes tradiciones iniciáticas se hable del despliegue del loto de 1000 pétalos, en ese punto. Vale. Lo alto y lo bajo tienen necesidad el uno del otro. Necesidad de conocer la unión para significar algo. Expresarse en totalidad y traducir así lo divino al tiempo que lo prolonga. Fijaros, necesidad de conocer la unión para significar algo. La unión es ese enlace interno que nos conecta con el ser y nos permite experimentar el ser y que permite que el resto de las aparentes relaciones externas puedan ser reales y con propósito. Entonces es necesario conocer esa unión para significar algo, para salir de ese miedo de no ser, que es la base del pensamiento egoico, ese miedo a no ser. Entonces, para dejar desesperadamente de significar algo y experimentar realmente el significado, hace falta esa unión. Y esa unión viene dada simbólicamente por este nivel del 7. En realidad ahí está la emisora. El enlace va a tener que hacerse conociendo la existencia de esa emisora, siendo conscientes de que hay otra emisora. Entonces, la meditación, que es muy sencilla, va a consistir en, bueno, primeramente nos sentamos con las palmas de las manos hacia arriba, colocadas sobre las rodillas, y en esa posición empezamos por unos momentos de recentraje, de silencio y de, muy importante, colocarnos en una actitud de receptividad, porque para este nivel, este concepto de receptividad va a ser clave. Ya venimos de prestar atención, o sea, hemos venido de tomar conciencia de la dualidad, de los juicios, de la afirmación del yo inferior, ¿no? de la aparición de un nosotros más allá del yo, de cómo es nuestra expresión de esta verdad, de cómo delimitada está nuestra percepción de las cosas, y ya venimos un poco alertas, ya sabemos por dónde están los errores, ya los hemos localizado. Entonces, finalmente, se hace muy necesario sacar la atención del error una vez reconocido para ponerla en el vacío, en esos medios que son necesarios para poder recibir. Y ese medio es el silencio de la mente, es la conexión con el ser. O sea, hay un previo para que nos hable. Entonces, bueno, para oír, para sintonizar como aparato de radio que soy, esa emisora, que es la que elijo que ahora me vaya a guiar. Entonces, esta receptividad ahora nos va a explicar que está basada en el vacío de los pensamientos, de las emociones y del cuerpo. Entonces, en esta primera fase de la meditación vamos a intentar a sintonizarnos en esta frecuencia de recepción activa. Dice así que esta postura no es en ningún modo pasiva, sino que traduce esas palmas dirigidas hacia arriba, un estado de recepción, un estado de espíritu que tiene que ver con el de la invitación, en el sentido noble del término, comprendiendo que aquel que invita, es decir, el que recibe, no está en una posición de espera, sino que está preparando ese encuentro, preparándose para ese encuentro y ofreciendo lo mejor para esa visita, limpiando la casa, preparando la mesa, y disponer respetuosamente en ella los elementos necesarios para el encuentro.
Y eso simbólicamente es lo que hacemos vaciándonos. Es una receptividad que exige una tarea hacia adentro, de vaciar para poder recibir. Vaciamos quitando la atención de un lado y poniéndola en otro. Como previamente hemos observado qué clase de mentira nos estamos creyendo, podemos quitar la atención sin caer en la negación de los hechos. No se niegan porque han sido reconocidos, pero como falsos que se han reconocido, no se puede seguir escuchándolo. Una vez que sabemos que algo es mentira, no vale reconocerlo y seguir pensándolo. Hace falta dejar de atenderlo con decisión y crear un vacío para otra cosa. Y ese vacío es algo muy físico, ¿no? Es un lugar muy concreto, muy experimentable. Ofrecer lo mejor de nosotros mismos a la presencia divina, o ofrecernos a ese enlace con nosotros mismos, es confundir la cima de nuestro cráneo con una copa que se pondrá a su disposición. Es descubrir por ello el verdadero sentido del dejar hacer y el discurso profundo del silencio perfecto. Descubrir el sentido del dejar hacer y del discurso perfecto que hay en el silencio. Lo que vamos a ofrecer es el relajamiento del cuerpo, la superación de las agitaciones del mental y de las tempestades de la emoción. Sobre todo esto estamos hablando en la lectura de un curso de amor. Nada de todo esto, las emociones, los pensamientos, el cuerpo, puede llenar la copa que estáis tendiendo. Más bien al contrario, esto la vacía. Nuestro trabajo de anfitriones consiste, por tanto, en crear el vacío, un vacío nutrido de felicidad. Hay un trabajo que hacer, pero es un trabajo de vaciar, que en la práctica se traduce por mantenerse en el estado de ser. Elegir, ver con las cartas que tengo qué voy a hacer con ello, y de ninguna manera ponerme a deliberar en cómo deberían haber sido las cosas, y menos aún ponerme a tramitar planes para cambiarlo. La cuestión es jugar las cartas que hay. Esto supone un hacer, pero enfocado sin juicios previos. No se trabaja hacia lo que yo considero mejor, sino en la máxima, en obtener el máximo beneficio, el máximo servicio de eso que es. Y el máximo servicio siempre es el propósito dictado por 7. Es ¿qué me está pidiendo esta situación? Punto. No qué mierda esta situación, a ver cómo la cambio. ¿Qué me está pidiendo esta situación? Porque ahí podemos descubrirnos dándonos cuenta de que, mira tú por dónde, esa situación es lo que yo quería y ciertos valores me impedían reconocerlo. A veces cosas que pensamos que nos van a entristecer, una vez que se permiten, nos damos cuenta de que nos alegran. La cima de nuestro cráneo se vuelve la copa vacía de aquello que no es nosotros, pero llena de esa vacuidad sagrada por la que todo puede y debe ocurrir. Vaciados de lo que no es nosotros, esa vacuidad sagrada representa el germen de todo lo que puede y debe ocurrir. Nuestro trabajo es darle ese interruptor automático. Hay un trabajo, pero no es sustituir a la fuente. En la medida en que comprenderemos, al vivir esta actitud sentiréis progresivamente que la cima de vuestro cráneo se invierte o se encorva en energía,
como una copa en la medida en que comprenderéis que los valores de este mundo son en general inversos a aquellos que descubriréis a partir del momento en que recibís realmente a vuestro Padre. Los valores que vamos a tener van a ir cambiando en función de la emisora que nos está informando. Al principio duele creer que vamos a perder, pero eso es porque todavía no confiamos en lo que sabemos y dejamos que algunas mentiras nos convenzan. A medida que se persevera en el silencio y se viven las emociones como vienen, sin pararnos a escuchar la película una y otra vez, van apareciendo unos valores nuevos. Van haciendo que lo que valoramos y lo que nos apetece cambia. Bien. Entonces, después de este momento de serenidad, con las palmas de las manos hacia arriba sobre las rodillas, practicando este estado de receptividad basado en el estado de ser, en esa vacuidad, en el sentido de que estamos en una actitud receptiva, estamos en el momento de la recepción, no en el de la acción. Por tanto, no hay pensamientos, no hay emociones, no hay nada excepto un estar a gusto ahí, disolverse. Entonces, a continuación, llevamos la conciencia al sol blanco que se encuentra por encima de nosotros, que en otras meditaciones ya hemos utilizado, ya hemos trabajado con él. Y desde él, suavemente, irán cayendo 7 gotas de oro, una detrás de otra, que se escapan de ese sol blanco, que perlan de él, y vienen a golpear la cima de nuestro cráneo, en esa zona llamada fontanela, donde los monjes se afeitan la cabeza, donde emana el séptimo chakra. Es como una visualización en la que literalmente ese sol blanco que representa el octavo chakra va a dejar perlar su vibración, su energía, para despertar, para estimular esa conexión del 7. De esta manera, tomamos conciencia de la realidad de este octavo chakra, que va a ser como la ayuda para entablar la purificación del chakra de la corona. Puede extrañar en un principio porque parece que el séptimo nivel es el último, pero lo que nos viene a simbolizar es que más allá del viaje siempre hay otro viaje, y así hasta el infinito, que no hay que pensar en el camino como un lugar al que llegar a descansar, sino como una espiral continua de placer, ¿no? En movimiento estático. Entonces, dice, si bien la plena expansión del séptimo centro marca un giro decisivo en la iluminación del ser, liberándolo de la rueda de las reencarnaciones, o lo que es lo mismo, liberándole de la rueda de la separación, del sueño. Dice, si bien es así, esta expansión no firma por ello el final de la evolución. Más allá del séptimo chakra empieza pues otro viaje de la conciencia, un viaje que en verdad nunca tiene fin. En realidad no es que nos interese tanto qué viajes van a ser, sino la idea, como denuncia de otro tipo de pensamiento que se nos escapa y nos cuenta mentiras, que pareciera que tuviéramos prisa por llegar a algún lugar mejor del lugar en el que estamos a por fin descansar. Aquí sigue pensando el sistema pensamiento ego, porque en la verdadera experiencia del ser no se llega a ningún lugar, ni hay un lugar mejor que ese.
Este octavo chakra que representa esa supravisión, esa supravisión, ¿no? Es como desde ahí, todavía estoy posiblemente ligado a mi personalidad encarnada y a muchos reflejos del pensamiento egoico, pero empieza a haber un observador de todo ello, empieza a haber una conciencia, ¿no? Un observador externo, es como un posicionamiento diferente. Entonces esta capacidad existe en germen en todo ser humano, permanece bajo la forma de embrión mientras el individuo no ha conseguido llegar a cierto grado de expresión luminosa de la vida que lo habita. Digamos que representa ese periodo de la madurez del ser humano. Entonces este centro, este embrión, crece incluso si el centro coronal está lejos de estar completamente y definitivamente abierto. Empieza a ver ese observador que a lo mejor ve todavía el sueño en el que está, pero empieza a verlo. Y entonces ya en aquella época este germen del octavo chakra estaba suficientemente presente como para que se pudiera solicitar su ayuda. Es esa nueva fase evolutiva. Si Hammer describió 4 niveles de conflicto ligados a las 4 etapas evolutivas sobre la Tierra, digamos que ahora estamos ante la 5ª etapa, en donde pasamos a una octava superior de lo mismo, ¿no? Ahora hay que ir más allá, ¿no? a la lógica que programó esa mente que se hace conflictos, a cambiar esa lógica. Es el embrión de una conciencia por venir. Esta esfera naciente del octavo chakra deja constantemente perlar su luz, como está latentemente filtrando su luz, pero solo cuando su nivel de expresión es muy alto, se despliega completamente, entonces se visualizan como rayos de luz. Estos rayos de luz son lo que pueden recordar a una paloma o una flor de lis invertida en que se representa las figuras sobre la cabeza de los santos, como una aureola, como una paloma, y que es un símbolo de este estado, ¿no? de supravisión. La próxima semana hablaremos un poco más del octavo chakra. Ahora digamos que es a ese impulso de evolución y de comprensión, ¿no? de la vida en una expansión continua, que vamos a hacer un ejercicio de meditación para mejorar, ¿no? la conexión con nuestro estado de ser y de poder experimentar la calma y la paz que se deriva de la decisión de estar ahí. Porque estando ahí vamos a tener tentaciones de salir a arreglar el mundo o de salir a arreglar las cosas. Pero ahí deberíamos permanecer hasta que lo que toque hacer no sea ganas de arreglar el mundo, sino una certeza de movimiento que brota. Entonces, el número 7, que de las 7 veces que va a caer esa gota sobre nuestro cráneo, es un número que nos incita a traspasar una puerta, a pasar de un sistema de referencias a otro. La energía que caracteriza este paso de pasar de una cosa a otra es la energía del Espíritu Santo. Entonces tenemos que intentar sentir realmente a la gota golpeando sobre nuestra cabeza. Quizá no como lo haría una gota de agua real, pero sutilmente podemos sentir
la presencia de ese toque. Entonces es como si llamáramos a la puerta para traspasarla. Después de la caída de estas 7 gotas, llegamos a un tiempo consagrado a unas cuantas respiraciones largas, que como ya sabemos y ya venimos haciendo, está consagrada a la integración de este impacto creado por el paso anterior. A estar ahí, a darnos cuenta de lo que está pasando y a darnos cuenta de cómo estamos en conexión con algo que nos nutre. En ese estado llamamos en nosotros a una renovación. Nuestro deseo es entrar en una nueva comunidad de espíritu. Las gotas de oro salidas de la esfera naciente de nuestra supraconciencia evocan el hecho de golpear a la puerta que queremos franquear. Una vez que esta puerta se identifica y se pasa, nuestra bóveda craneal se transmuta energéticamente en una copa. Entonces, esta pausa va a estar orientada a experimentar esta vivencia íntima. A continuación haremos otra fase más de 7 gotas, otro silencio prolongado y una tercera vez, otras 7 gotas y otro silencio prolongado. Después de estos 3 ciclos de gotas cayendo sobre la cima del cráneo desde el sol blanco y silencio integrador, finalizaremos con la emisión de del sonido OM, que vamos a pensar en que la fuerza de ese sonido proceda de la zona del ombligo, que sea emitido desde ahí, que la boca solo sea el lugar por el que sale al exterior y nuestro cuerpo fuera la caja de resonancia de ese sonido. Es una vibración que, más allá de cómo suene, trata de encontrar un punto de paz en nosotros. Este punto de estabilidad solo puede nacer de esta región del ombligo. El sonido que así debe resultar traduce un centrado de nuestro ser que por fin es capaz de expresar su nivel de apaciguamiento en una especie de suspiro sagrado. Terminamos con la emisión de este sonido. Luego, cuando lo repitamos en casa cada uno durante la semana, si se está a gusto, se puede prolongar, se puede hacer más de una vez, o prolongar cualquier fase, si así nos apetece o nos lo pide el cuerpo. Entonces, el 21, que resulta de las 3 series de 7, representaba para los egipcios el mundo tal como lo vemos habitualmente, con su aspecto ilusorio y giratorio. Es el universo captado por nuestros sentidos y organizado por nuestro mental básico. Esto es lo que los orientales llaman la danza de Shiva, aquello que percibimos con la percepción falsa. Danza cuyo fin último será el de darnos vértigo, embriagarnos con el fin de que nazca finalmente en nosotros la voluntad imperiosa de salir del fuego artificial de las apariencias. Como decía el otro día Eduardo, que cuando ya te empiezas a tomar estas cosas en serio es cuando ya nos hemos buscado situaciones que nos han apretado mucho, ¿no? Que nos han hecho sufrir y que ya ves que que ya te has hartado, que ya te has embriagado del baile, ¿no? Hace falta meterse en el baile
para poder darse cuenta de que quiere salir, ¿no? Y esta danza de Shiva, bueno, este vértigo y esta embriaguez de la danza finalmente hará que nazca en nosotros la voluntad imperiosa de salir del fuego artificial, de las apariencias que ya hemos comprobado que no nos puede satisfacer. Salir de la danza de Shiva es reunirse con Shiva en sí mismo, o si se prefiere, es nuestro punto de transmutación, reunirnos con nuestro ser. Una decisión que hace daño porque supone la ruptura definitiva con los conceptos que nos han encadenado en la agotadora mecánica de las reencarnaciones, o en la agotadora peregrinar, ¿no?, del viaje en la separación. Una decisión infinitamente liberadora, la decisión de romper con los conceptos que nos han encadenado, es una decisión infinitamente liberadora e incontestablemente la más bella que una forma de vida pueda tomar. Cuando empezamos a confiar en el silencio, en el sentido de que lo preferimos a las maniobras de la mente, descubrimos una satisfacción que supera con mucho la satisfacción que obteníamos cuando obteníamos nuestros deseos. O sea, la máxima satisfacción que conocíamos, ¿no? Hay una satisfacción en el poder soltar todas esas tendencias a manipular. Hay una satisfacción muy profunda. No es decepcionante, ¿no?, soltar las ilusiones, es todo lo contrario. Lo que pasa es que hay muchas que todavía no nos damos cuenta que son ilusiones, todavía le damos realidad, y eso es el trabajo perseverante el que va haciendo que se vayan soltando las escamas, ¿no? Todo el trabajo que hacemos de escuchar, de leer, de meditar, va creando una orientación, una tendencia, pero luego son momentos personales de cada uno en donde se dan, ¿no?, la comprensión verdadera. Y se entiende perfectamente, en ese momento. Todo lo demás va creando como un abono. Vale. Entonces, hoy se me ocurrió hacer una cosa que es, hice una tirada, este es el libro del que os hablo a veces, la guía de I Ching. Es una versión del I Ching que yo la entiendo muy bien y me gusta mucho, y que me ayuda mucho a entender las relaciones, ¿no?, con la relación interna, o sea, las relaciones en relación con la relación interna, ¿no? A pesar de ser un libro abstracto y místico, resulta bastante concreto, ¿no?, en lo que respecta a nuestras actitudes. Resulta de bastante ayuda. Yo hice una tirada para que nos valiera, ¿no?, para el proceso de hoy, y voy a leer algunos párrafos que he subrayado que tienen que ver con lo mismo, porque el I Ching es muy fino y siempre apunta cuando amenaza la duda, cuando crees que no oyes, cuando crees que no conectas, puedes recibir unas indicaciones que te vuelvan a colocar rápidamente en la vibración, ¿no? Nos voy a leer algunas cosas. Sale un hexagrama que se llama la dificultad inicial, que nos recomienda perseverancia. Por ejemplo, esto es para hacer las cosas un poco más concretas, hemos dejado que la tensión de una situación impida que lleguemos a alcanzar una perspectiva real. La tensión de una situación nos impide llegar a alcanzar una perspectiva real. Una perspectiva real no nos causaría tensión. Al sentirnos incapaces de esperar a que la perspectiva se aclare, porque nos agobia la situación, nos lanzamos a cualquier solución
que se nos presente. Esta es la mente yendo por su cuenta. O volvemos a las viejas formas de hacer las cosas, a la referencia al pasado, y abandonamos el camino del sabio, el camino de la verdad, lento y paso a paso, impidiendo que el camino correcto aparezca por sí mismo. Cuando yo me agito a buscar soluciones, impido que el camino correcto aparezca por sí mismo. Solo es posible alcanzar una perspectiva real de las cosas, o si lo queréis, el propósito, cuando dispersamos las presiones que nos urgen a actuar. Solo puedo recibir cuando disperso las presiones que me llevan a actuar y y esperamos a que la actuación surja. Es muy diferente. Solo se puede alcanzar esa perspectiva real, ese milagro, ese cambio de percepción, cuando previamente rehusamos ver la situación... Ay, perdón. Cuando dispersamos las presiones que nos urgen a actuar, una actuación desde la verdad no nos urge actuar porque nos sentimos mal. No nos mueve, o sea, cuando nos movemos desde el malestar, no estamos moviéndonos en la dirección adecuada. La verdad siempre guía desde el bienestar, no con la urgencia de hacer algo para que cambie lo que ahora siento. Primero está el que ahora me siento bien y de ahí surge un movimiento nuevo. Solo es posible alcanzar una perspectiva real cuando dispersamos las presiones que nos urgen a actuar y cuando rehusamos ver la situación como un problema. ¿Veis que es lo mismo? Cuando rehusamos a ver la situación como un problema, es decir, cuando rehusamos juzgar la situación, cuando rehusamos la idea de esto debería ser de otra manera. Es posible que la situación no esté representando el amor y en ese sentido sí que deseemos otra manera. Pero lo que está claro es que el camino hacia esa otra manera pasa por esa situación que ya ha sido creada, no por la crítica de esa situación. Se acepta la situación, o sea, lo que estoy aceptando es a mi ser que ha creado esa situación. No es que esté aceptando la situación. No es la situación lo que es un problema. Lo que es problema es que yo estoy manifestando esa realidad porque no estoy conectado con mi ser. Entonces, no se trata de cambiar la situación, sino de que la situación sea una alarma de que tengo que volver a elegir. Y en ese sentido, la situación no es un problema, porque no es irreparable. De hecho, no tiene sustancia. Cuando rehusamos ver la situación como un problema que requiere nuestra intervención, ahí voy. Puede haber un problema, pero no es nuestra intervención, la intervención del pequeño yo, la que va a resolverlo. Vemos un error, pero no es nuestra tarea repararlo desde el funcionamiento habitual. También es importante pedir la ayuda del Poder Supremo, entrar en el estado de ser para conseguir una comprensión que haga posible el progreso, porque la comprensión nos hace más llevadero. O sea, si comprendo, se acabó el sufrimiento. Entonces puedo dejar de preocuparme y es más fácil que no me enganche a buscar soluciones por mi cuenta. Sí, ese es el que la ha liado. Y el que luego la quiere desliar. El pequeño yo te dice, oye, mira que esta situación está mal, pero si haces esto la vas a arreglar. Y el ser te dice, esta situación es tal como tiene que ser y te está mostrando esto otro. Te está mostrando algo. Entra en el silencio y renuncia a toda acción para saber qué es. Porque tú ya eres completo y ese conocimiento ya está ahí. Accede a él. En tiempos de dificultad inicial, cuando empezamos algo,
que todavía es nuevo, es decir, que todavía unos circuitos viejos, muy cristalizados, queriéndose imponer, cuando empezamos a dar pasos en un sentido nuevo, es difícil porque todavía no está configurado un nuevo circuito. En estos momentos, en estos tiempos de dificultad inicial, necesitamos darnos cuenta de que cada cosa que sucede tiene un propósito positivo, que se entenderá más tarde. Estamos en un momento muy dinámico en el cual un cambio en nuestro mundo interior empieza a traducirse en un cambio en el mundo exterior. Que el cambio sea llevado a cabo depende de que no intervengamos y de que busquemos el consejo del sabio, que busquemos el silencio del ser y lo sigamos. Porque incluso, cuando me contabas también que puede que estemos viviendo una situación difícil y en un momento dado parezca empeorar. Pero en realidad el que ha empeorado es solo una conclusión que yo saco al interpretar ciertos síntomas de una manera que no comprendo totalmente. De nuevo, no sé lo que significa nada. Hay que dispersar la duda una y otra vez. Nada de lo que pasa es malo. A la larga, en conjunto, con una visión más amplia. Y si he tenido que llegar a una situación desagradable es porque no tenía otra manera de verlo. Entonces, en ese sentido es bienvenido. Ahora, es bienvenido también porque es la manera más fácil de pasar a otra cosa. Es por la propia prisa que tenemos que no hacemos nada desde ahí. A veces deseamos salir de la situación con tanto empeño que consideramos emprender la acción. Se nos aconseja esperar. ¿Veis cómo casa esto con esto que tenemos que practicar hoy del estado de receptividad una vez que ya observé todo lo que tenía que observar? Que a veces me engancho en el estar observando los errores continuamente y al final nunca experimento otra cosa. Deseamos salir de la situación con tanto empeño que consideramos emprender la acción. Se nos aconseja esperar hasta que un influjo real se manifieste. Esto quiere decir que debemos esperar hasta que obtengamos la ayuda de lo creativo para entender lo que debemos hacer. Mientras tanto, hemos de continuar en la situación libres de resistencias a lo mal que quizás se siente esa situación. Ahí está el héroe. O sea, lo que me va a hacer actuar por mi cuenta es lo mal que se siente esa emoción. Más que la emoción procede de la percepción, pero realmente es lo que más me va a mover a hacer algo, es la emoción, es lo que más me arrastra, ¿no? Por debajo de la emoción, que es también una cháchara, está la verdadera voz del corazón. Y no la voy a oír si no soy capaz de dejar un rato esos sentimientos apoderarse de mí sin mover un dedo. Por sentirme mejor, excepto la idea fija de que eso es mentira y de que voy a entrar en el ser, y que como es mentira no merece mi ocupación. Como es mentira el problema, puedo permitirme entrar en el silencio. Si venzo ese momento de tentación, la respuesta se da, simplemente. Es como si invirtiéramos el proceso, ¿no? Yo tengo que hacer mi parte para que la situación, que es un efecto, cambie. Pero yo le pido a la situación que cambie antes para yo sentirme bien. No, es mi percepción y mi sentimiento, en consecuencia, el que tiene que cambiar antes, para que el efecto sea otro. Aquí nos lo dice de esta manera. Es como si le estuviéramos diciendo a Dios, yo haré mi parte solo si veo que tú estás haciendo la tuya. Cuando Dios solo se puede manifestar en nosotros cuando yo pongo los medios. Porque todo lo que se va a manifestar en mi vida es mi propia creación, tal y como lo pedí. O sea que hace falta que quite de en medio ciertos deseos que en realidad no deseo, pero que ahora creo desear. No podemos exigir nada al Poder Supremo, no podemos exigirle nada a la verdad.
Las cosas solo pueden funcionar cuando seguimos la verdad incondicionalmente y hacemos lo correcto. Cuando invitas a la verdad correctamente, se hará todo a la perfección, pero no hay nada que se le pueda exigir. Darse por vencido asegura la derrota, y únicamente darse por vencido asegura la derrota. El triunfo simplemente se basa en el volver a elegir. Debemos aceptar que las personas pueden y encontrarán el camino si les dejamos descubrirlo por ellos mismos. Todo lo que hacemos... Otra situación. Una situación en donde parece que todo lo que hacemos es considerado con sospecha por los otros. Por ejemplo, incluso si intentamos, ¿no?, estos comienzos de ir por otro camino, de empezar a no reaccionar, a no dar explicaciones, a no defendernos, a no justificarnos, podría ser que en un primer tiempo, los primeros tiempos de cambio son difíciles porque desde el exterior puede ser reclamado a lo de siempre, no puede ser malinterpretado. ¿Y hasta qué le pasa, no? Entonces dice, en esos momentos en que todo lo que hacemos es considerado con sospecha, debemos permanecer centrados en el interior. Eso trae consigo la confianza necesaria para el éxito. Para recobrar la objetividad debemos perseverar sosegadamente, dejándonos guiar fuera del peligro de la duda. La duda de si realmente esa actitud, ahora que veo que los demás no se lo toman muy bien, a ver si no va a ser tan buena como me dijeron. Eso es la duda. No se puede dudar de la verdad, aunque aparentemente alguien no se lo tome bien. Hay que dejar que eso suceda centrándose en el interior y en la confianza de lo que sabemos. Esa es una trampa que nos puede arrastrar mucho a volver a lo de siempre. Igualmente, nos recuerda la necesidad de ser pacientes con la gente que tiene un sentimiento de inferioridad, porque la envidia y los sentimientos de inferioridad crean tensión. La envidia es la comparación y los sentimientos de inseguridad que todos tenemos. Lo que más ayuda es ser constante, independiente y desprendido. Cuando el deseo y la duda prevalecen, el deseo de que pase algo para que yo no me sienta tan mal, la duda de si la no acción me defraudará, el niño reina dentro de nosotros. Al perder la esperanza y la confianza en mi ser, o de que las cosas puedan funcionar, abandonamos el camino. Nunca debemos persistir en esta actitud. Vamos a leer otro párrafo. Esto fue pedido para hoy, para nosotros. Cada uno seguro que le está encontrando su utilidad. Siempre es lo mismo, pero enfocado de un ángulo, ¿no?, diferente. Seguimos hablando de la duda, ¿no? La duda es quien más nos va a impedir estar en un estado de receptividad para volver a la acción. A una acción apresurada y condicionada por lo mal que me siento o lo bien que espero sentirme. Cuando nos amenaza el oscuro poder de la duda, tenemos que adherirnos a lo que hemos aprendido, confiando en que probará ser fiable. Podemos confiar incondicionalmente en que el poder de la verdad prevalecerá. Lo entregamos todo y nos atenemos solamente a lo nuestro, a disipar la duda y a tener una actitud independiente y equilibrada. Hay tarea, pero no manipulando el mundo, sino disipando la duda y manteniendo una actitud concienzuda en nuestra mente. Independientemente de que parezca imposible que una situación
pueda mejorar, tal mejora es posible si nos mantenemos firmes e independientes en nuestra actitud, firmes e independientes, firmes en la orientación interna e independientes de lo que parece indicarnos la circunstancia externa, independientes de ello y adheridos a la verdad de lo que vamos aprendiendo. Y si estamos, tal mejora es posible si nos mantenemos firmes e independientes en nuestra actitud y si estamos dispuestos a aceptar que todo es posible. Ese era el punto 6, esa percepción verdadera tiene un campo infinito de posibilidades, ¿no?, para elegir una interpretación de las cosas. Entonces, no tenemos que dejar de estar dispuestos a aceptar que todo es posible y que lo mejor sucederá. Ahora, lo mejor quizá no es lo que yo ahora pienso. O sí, ya se verá. En cualquier caso no importa, ¿no? Porque si no es lo que pienso va a ser mejor. Recordar estas cosas ayuda a recentrarse. El hecho de saber que lo creativo sigue un curso zigzagueante, invisible, ayuda a nuestra adhesión interna. Debemos tener el deseo de perseverar a través de las situaciones ambiguas y de los periodos en los que reina la confusión, mientras lo creativo resuelve el problema a su manera. Mientras el milagro se da. Al interesarnos activamente en rescatar a otros, lo hacemos dándoles el margen para encontrar su camino. Les damos ese margen al adherirnos a su naturaleza pura, al poner la atención en su naturaleza pura, independientemente de cómo o cuánto tiempo ha estado eclipsado. Adhiriéndonos a estas realidades internas, producimos un gran progreso en situaciones que no cambian fácilmente. Y así conseguimos una revolución en la actitud de la gente. Fijaros que sí hay una manera de ayudar y te recuerda esa responsabilidad, pero ¿en qué consiste en esa ayuda? No irte a la ilusión con los demás, ¿no?, sino mantenerte en esa independencia interior, permitiendo el margen para que otros se desarrollen mientras yo no me preocupo ni me centro en su limitación, ni creo que yo soy necesaria para ello, porque eso limita. Donde hay preocupación no hay amor. Deja ese espacio y ocúpate de tu tarea. Eso es ayudar, no es ser egoísta, siempre y cuando no se haga desde el resentimiento, porque entonces sería una manipulación para obtener algo. Siempre que se haga desde el interés en estar yo en mi propia unión. Entonces, el querer ayudar a otros simplemente es no archivándolo en el lugar de los resentimientos, dejando eso suelto, porque realmente nadie nos hace nada. Si alguien nos hizo reconducir un camino, pues era para eso. Puedo luego tener que dejarlo suelto, pero no condenar. ¿Condenar qué? Que no suplió el vacío que siento de la propia conexión que yo no soy capaz de hacer. Eso es lo que muchas veces, ¿no?, recriminamos. Adherirse a la idea de que las cosas están como tienen que estar, adherirse a la idea de que las cosas están como tienen que estar, que es una idea contraria a esto debería ser de otra manera, es de gran ayuda para los propósitos que no podemos ver. Es de gran ayuda para abrirse a ese propósito que todavía no veo. Vale, todavía no lo veo, pero sé que las cosas son como tienen que ser. Es de gran ayuda recordarlo. Si solo podemos fijar nuestra atención en lo externo, en cómo se me ve,
es que la vanidad, el deseo o el miedo están operando. El deseo y el miedo es lo mismo. Deseo de ir hacia donde quiero, deseo de evitar lo que no quiero. ¿No? Y la vanidad es el medio, ¿no? para comprar, para vender, para negociar. Queremos saber cómo es nuestra apariencia a partir de las circunstancias exteriores o tenemos miedo de que nos malinterpreten. Bueno, primero, queremos saber cómo es nuestra apariencia a partir de las circunstancias exteriores. O sea, buscamos la sensación de ser a partir de las circunstancias exteriores. Busco el valor de mí mismo, el reconocimiento de mí mismo a través de las circunstancias exteriores, de lo que me dice la gente, y no de mi cohesión interna con la verdad. Cuando yo estoy en el ser, ¿qué más valor necesito? Si yo estuviera en el ser, ¿qué comprobación externa necesitaría? Si yo empiezo a practicar ahí, no me tengo que medir, no tengo que ir buscando fuera ese estado de ser, porque ya lo estoy experimentando. Entonces la vanidad nos lleva a querer saber cómo es nuestra apariencia, cuál es nuestro valor a partir de las circunstancias exteriores. O tenemos miedo de que nos malinterpreten por no actuar. A lo mejor llegamos a una conclusión en que alguien no es receptivo o una situación no merece más mi atención y tememos ser malinterpretados por no actuar. Y eso también puede ser algo que nos desvíe del camino. O podemos tener miedo de no mostrar nuestra opinión. A veces parece que nos sentimos obligados a opinar, a rellenar los silencios, a hacer que el otro no se sienta mal, como si fuéramos nosotros los encargados de esto, ¿no? Debemos resistir vigorosamente las consideraciones y demandas de la vanidad y las interrupciones de nuestro equilibrio causadas por el deseo. El deseo nos lleva a actuar antes de tiempo. El miedo nos lleva a actuar antes de tiempo. La vanidad nos lleva a actuar antes de tiempo. Si en algún momento nos sentimos atacados por... Fijaros esto qué interesante. Dice, a menudo, los que están envidiosos de nuestra independencia interior, si es que la vamos consiguiendo, los que se sienten inseguros ante eso, tratan de involucrarnos en el juego del montón, lo llama así, el juego del montón. Quieren saber si nuestra fortaleza es verdadera, surge el impulso de desafiar esa fortaleza. Porque si nos pueden hacer perder el equilibrio, seguirán satisfechos con su inmadurez, estancados en su rigidez defensiva. Por eso reaccionar o empujar a alguien nunca ayuda, porque en el fondo es como lo que el ego necesita para decir, ¿ves? En el fondo esto no vale para nada, ya puedo seguir donde estoy. Si consiguen hacernos sentir temor, sus egos obtendrán una victoria. Es decir, si estamos percibiendo esto, uno, la idea no es pelear ni defenderse de fuera. La idea es mantenerse en equilibrio, uno, por nuestros propios propósitos. Y dos, por lo que dice a continuación, porque si en nuestra experiencia hay quien todavía desafía nuestras recién adquiridas posiciones, es porque todavía hay algo débil en nosotros al respecto. Entonces dice, tal vez sea más importante que los desafíos de la gente el descubrir las dudas que aún tenemos sobre nosotros mismos o acerca de nuestro camino. Al descubrir estas dudas sabremos cómo actuar. Al ser conscientes de ellas, podremos hacer el enlace y saber cómo actuar. La docilidad, la nueva actuación surgirá de la nueva percepción, al igual que el nuevo sentimiento. La docilidad y el desapego son las únicas respuestas correctas a estos desafíos. La docilidad y el desapego. La docilidad deja de ser un problema cuando nos deshacemos de la vanidad de querer saber cómo nos consideran los otros. El no entrar al trapo, que es la docilidad, deja de ser complicada cuando nos deshacemos del deseo de dejar clara nuestra posición de vencedores, podríamos decir, ¿no? Refugiados en el ser yo ya soy, ese desafío baja.
y bueno, más desafiante que yo, no sé si habrá alguno, y realmente me tiene maravillada, ¿no? Cómo poco a poco va calando una percepción diferente de las cosas que lleva efectivamente a un sentimiento fuera de las emociones, que tiene que ver más con la serenidad y con el espacio, y a una actuación, por tanto, diferente, y a una manifestación del mundo diferente. Muy bien. Entonces, hoy estamos centrados en el concepto receptividad, y esa receptividad va a ser amenazada por la duda que nos incita a actuar por nuestra cuenta. Y estas dudas tienen mucho que ver con cómo voy a quedar. Es imposible que salga bien, ¿no? Estas son como las tentaciones, las dudas, entonces tenemos que recordar si creemos en lo que creemos o no. Entonces vamos a dedicar la meditación de esta semana un poquito a esta receptividad, tomar conciencia de esta receptividad y de las dudas que todavía pueden entorpecer esta conexión directa que ya tenemos disponible en nuestro interior. Bueno, hoy voy a poner la grabación porque no está mal la grabación que tengo en la web de esta meditación, y así la hacemos todos juntos. Voy a ponerle el altavoz. Bueno, ¿qué? ¿Estáis bien? ¿Alguna cosilla? Dejamos de pensar que las cosas que nos pasan no deberían estar pasando, y cuando nos demos cuenta se habrán pasado. O les habremos visto la vuelta y entonces descubriremos con asombro que en realidad no nos apetece que pasen o no estaban tan mal. En fin, hay muchas versiones, ¿no? Pero nosotros a lo nuestro. Bueno, nos ponemos en posición, la meditación ya os la he explicado, es muy sencilla, y ahora nos va a ir guiando la grabación. Entonces, sentados con las palmas de las manos hacia arriba, como ya nos va a indicar, empezamos. Allá vamos. Ejercicio para la purificación del chakra de la corona. Sentados cómodamente, posamos nuestras manos sobre las rodillas con las palmas giradas hacia arriba. Permanecemos así, de tal modo que nuestro silencio interior y nuestra espera no sean de naturaleza pasiva, sino con la actitud de aquel que invita y desea ofrecer lo mejor de sí mismo. Lo que ofrecemos es un vacío, el relajamiento del cuerpo y del corazón, la calma del mental y de la emoción. Vamos a intentar todos ser conscientes del grupo, visualizarnos haciendo esto en unión, allí donde estemos, en un círculo. Y podemos tomar conciencia cada uno de algo que hayamos juzgado como una preocupación
y ofrecer el vacío de esta preocupación, un paso atrás antes de el juicio. ¿Para qué me vale esta situación? Desde este estado buscamos la presencia del bello sol blanco por encima de nuestra cabeza y tranquilamente, suavemente, dejamos perlar de este sol una tras otra 7 gotitas de oro que van a caer en la cima de nuestro cráneo, allí donde está el séptimo chakra. Sin forzar, sentimos el descenso de estas 7 gotitas y su contacto golpeando exactamente en el mismo punto, hasta percibir físicamente su impacto. Cuando terminemos, respiramos largamente con una respiración libre. Renovamos la caída benéfica de las 7 gotitas de oro una vez más y la percepción de su contacto con la cima de nuestro cráneo. Al terminar, de nuevo, nos dejamos llevar por las mismas largas respiraciones que anteriormente.
Por tercera y última vez, invitamos al sol blanco que se encuentra por encima de nuestra cabeza a dejar perlar otras 7 gotitas de oro. Más que nunca percibimos el contacto de estas sobre nuestro chakra coronal. Nos preparamos ahora para emitir 3 largos y graves sonidos OM. Vamos a intentar generar este sonido en la zona del ombligo. Con una actitud de paz y que luego ese sonido ascienda y termine por salir de la parte posterior de la garganta.
De la tierra al cielo y del cielo a la tierra, sentimos cómo la energía recorre nuestro cuerpo y llena nuestro espacio interior. Soltamos todo lo que no es en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestras emociones. E invitamos así a nosotros la plenitud y la vastedad de lo que somos. Bueno, vamos volviendo y al mismo tiempo quedándonos. En este estado deberíamos vivir el día a día. Mientras hacemos todo, de fondo, esto. Bueno, pues cuando nos acordemos en la semana, lo hacemos con esta idea de visualizarnos. No nos conocemos, pero no importa, ¿no? Un grupo que se percibe a otro nivel, que en este momento combina sus fuerzas, vamos a decirlo así. Y el próximo jueves nos encontramos de nuevo a las 8 para continuar. Muchas gracias y cualquier cosa ya sabéis que me podéis escribir. Un abrazo.